A ver, todos conocemos la figura de Hugo Chávez, ¿no? El soldado revolucionario, el líder socialista. Esa era la cara que le mostraba al mundo. Pero, ¿y si les dijera que detrás de todo eso había otra realidad? Una investigación periodística revela un lado completamente oculto, un mundo secreto de videntes, rituales y espíritus que presuntamente habría moldeado su poder desde las sombras. Y todo empieza con esta profecía. Una frase que, de verdad, te pone la piel de gallina y que marcó la vida de Hugo Chávez. Encapsula perfectamente esa extraña mezcla de misticismo y poder que vamos a explorar hoy, basándonos en la investigación del libro Los Brujos de Chávez. Bueno, empecemos a desentrañar esto. La premisa central de la investigación es justamente el enorme contraste entre dos mundos, la vida política pública de Chávez y su dependencia privada, casi total, de lo esotérico. Aquí se ve clarísimo. Por un lado tenemos al comandante, al hombre público que arengaba a las masas, y por el otro, un hombre que, según esta investigación, buscaba respuestas no en la política, sino en las cartas del tarot y en las voces de los espíritus. Una dualidad increíble. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la relación que, según el libro, fue el punto de partida de todo esto. El vínculo entre Chávez y su principal guía espiritual, una mujer llamada Cristina Marksman. Ojo que esto no era un interés pasajero, ¿eh? Lo que revela esta cita es una dependencia personal muy profunda. El libro nos pinta a un Chávez lleno de ansiedades que encontró en Cristina una figura casi maternal, alguien que podía de alguna forma interpretar sus miedos y sobre todo darle un rumbo. Y miren esta línea de tiempo. Confirma que no fue cosa de un día. La investigación documenta una relación que se fue haciendo más fuerte por décadas. Desde 1985, las consultas se volvieron constantes, convirtiéndose en un pilar para él, especialmente en sus años de conspiración y luego en su ascenso al poder. Aquí es donde uno se da cuenta de la profundidad de su creencia. O sea, no era algo superficial. El libro cuenta este incidente de la carta quemada, que es un ejemplo clarísimo de la influencia que tenía Marksman sobre él. Es que no era un simple consejo, era prácticamente una orden, y él la siguió al pie de la letra convencido, pero totalmente convencido de que con eso se estaba salvando de un peligro real inminente. Y aquí es donde la historia da un giro. La creencia personal se transforma en una estrategia de Estado. Vamos a ver cómo estas prácticas, de acuerdo con el libro, se empezaron a entrelazar con su identidad y su proyecto político. El libro detalla un proceso que parece muy calculado. Chávez tomó esta figura, algo controversial, de su bisabuelo, Maisanta, y la reconstruyó como un mito fundador. No solo investigó su vida, sino que, literalmente, se apropió de su espíritu. Empezó a usar su escapulario como un talismán y así creó un linaje que era a la vez revolucionario y místico. Y bueno, esta frase lo resume todo. La investigación sostiene que Chávez fusionó su propia identidad con la de su ancestro. Ya no se presentaba solo como un sucesor político, sino casi como la reencarnación de un espíritu guerrero. Pero la cosa no terminaba con Cristina Marksman. La investigación va mucho más allá. Se documentan sesiones de Ouija en la cárcel, espiritismo para intentar contactar a figuras como Simón Bolívar, e incluso visitas a Sorte, la montaña sagrada del culto a María Leonza en Venezuela. O sea, era todo un abanico de prácticas esotéricas. Ok, a partir de este punto, la escala de todo esto se amplifica, y mucho. La investigación detalla cómo estas prácticas religiosas afrocubanas, presuntamente, se institucionalizaron por completo dentro del aparato estatal venezolano. Para entender lo que viene, es clave definir este término. La santería es una religión de origen afrocubano. Básicamente es una mezcla de creencias yoruba con el catolicismo, y su práctica central es la comunicación con los orishas, que son sus deidades. Y luego está la palería, o palo. Es una religión distinta, también afrocubana. El libro la describe como más controversial, porque usa objetos naturales en sus rituales. Y aquí está el detalle clave, incluyendo restos humanos. Esta gráfica nos da una idea de la magnitud del fenómeno. Según la investigación, no era algo que pasaba en secreto o en los márgenes. Al contrario, la santería habría penetrado los niveles más altos del gobierno, las Fuerzas Armadas e incluso instituciones económicas clave como la petrolera estatal y el Banco Central. Y aquí es donde entra la dimensión geopolítica. El libro cita a babalagos, que son los sacerdotes de santería, quienes afirman que la expansión de estas prácticas fue en realidad una herramienta de infiltración y alineamiento cultural y político por parte de la inteligencia cubana.
Y aquí llegamos a una cifra que de verdad es impactante. 4.000 bolívares por un cráneo humano. Esto nos muestra las consecuencias más oscuras y, digamos, reales de estas prácticas. Según la investigación del libro, la alta demanda de restos humanos para los rituales de palería terminó alimentando un mercado negro, pues un mercado negro macabro, cuya principal fuente era la profanación de tumbas. Es muy fuerte. Y llegamos al final de esta historia, al epílogo. Vamos a ver cómo esta narrativa mística, de acuerdo con la fuente, se ha seguido cultivando y manteniendo viva incluso después de la muerte de Chávez. El lugar donde descansan sus restos, el cuartel de la montaña, es descrito no como un simple mausoleo, sino como algo más, un santuario político-religioso, un centro de poder tanto simbólico como espiritual. Su presencia espiritual se mantiene, supuestamente, a través de rituales diarios. El cañonazo, todos los días a la hora exacta de su muerte. El presidente Maduro diciendo que dormía junto a la tumba. Altos funcionarios que van a buscar su día. Todo esto construye la imagen de un comandante eterno, que de alguna manera seguiría gobernando desde el más allá. Esta cita del hijo del sucesor de Chávez es muy reveladora. Muestra cómo esa fusión de lo político, con lo casi divino, se transmite a la siguiente generación, como para asegurar que el mito continúe. Al final, después de todo este recorrido por la fe, el poder y la superstición, la investigación nos deja con una pregunta. Una pregunta fundamental y bastante inquietante. ¿Hasta qué punto las creencias privadas de una persona en el poder pueden llegar a definir el destino de toda una nación? Esta historia, más allá del caso de Venezuela, nos obliga a pensar en esa línea a veces tan delgada que separa el poder terrenal de las fuerzas que para algunos lo gobiernan desde lo invisible.